7:19 de la mañana, estamos de regreso en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando de algunos alimentos que se creían prohibidos para todos aquellos pacientes que ya están viviendo con diagnóstico de diabetes y que en realidad no están prohibidos. Pero les insisto, no solamente los argumentos son válidos para esta enfermedad, sino para cualquier persona. El entender desde qué perspectivas se están calificando los alimentos, pues nos puede ayudar a tomar decisiones más saludables. Me están pidiendo a través de WhatsApp el teléfono 8478 que si repetimos la receta. Claro que sí, con todo gusto. Ahora te insisto, puedes conseguirla en la revista de Diabetes, no es difícil de conseguir. La versión de junio, en línea cuesta 29 pesos. Es una revista muy bien hecha. Y pues vale la pena estar en contacto con esto. Tiene recetas todos los meses muy buenas. Vamos a hablar de los mini pancakes de chocolate y plátano. Puedes hacerlos como tú quieras, realmente puedes utilizar los ingredientes que tú decidas. Los que vienen aquí sugeridos están pensados para 24 porciones en las cantidades que te voy a dar. 1/4 de taza de mantequilla derretida, 2 claras de huevo, un huevo, 3/4 de taza de sucralosa, un plátano tipo tabasco semiduro y triturado, 2/3 de taza de harina de trigo, 1/3 de taza de cocoa, sin azúcar obviamente, media cucharadita de polvo para hornear y los 24 capacillos o papelitos para los panquecitos. Se precalienta el horno a 180 grados, se ponen los moldecitos para los panquecitos de los capacillos, se bate con la batidora a velocidad media las claras de huevo. Cuando esponjen, se agrega el huevo entero hasta que quede espumoso. Se añade el edulcorante, batiendo hasta que la mezcla quede espesa. Aparte, la harina, la cocoa y el polvo para hornear se mezclan, se combinan, se agrega la mezcla de los huevos sin dejar de batir hasta que todos los ingredientes queden bien integrados. Se coloca la mantequilla y el plátano, se mezcla bien y se llenan los moldes para los panquecitos como a 2/3 de su capacidad y se hornea aproximadamente 18 minutos hasta que metas un palillito y veas que está completamente cocido. Se desmolda y se deja enfriar. Aproximadamente vas a tener por panquecito 4.5 gramos de carbohidrato, que realmente es una porción bastante pequeña. Recuerden que, pues, por el hecho de haber usado harina de trigo, esta receta va a pertenecer al grupo de los cereales o lo vamos a tener que contabilizar como un cereal. Es decir, para todos aquellos que ya están llevando control con nutriólogo y que ya les están enseñando raciones y ya saben entender la vida a través de raciones, que es la forma más fácil de hacerlo, contaría como ni la mitad de un cereal. ¿Por qué? Los cereales, recuerden que son todo este grupo de alimentos que son tortilla, tostada, galletas, arroz, avena, quinoa, amaranto, tapioca, etcétera. Todos esos pertenecen al mismo grupo desde el punto de vista nutricional. Digamos que guardan características que los hacen pertenecer a un mismo grupo, que nos dan carbohidratos complejos y fibra, es decir, nos van a ayudar a mantener nuestra sensación de saciedad durante más tiempo y nos dan energía de largo plazo. Cada ración de cereal nos da 15 gramos de carbohidratos, quiere decir que una tortilla me da 15, que una rebanada de pan me da 15 gramos, que 2 tortillas de nopal de ciertas marcas nos dan 15, que media taza de arroz me da 15, que media taza de pasta me da 15. Este panquecito me da 4.5. Realmente es muy poquita la cantidad de carbohidratos que me va a dar. Esto obviamente si lo estamos haciendo con una harina de trigo. Si lo hiciéramos con una harina de almendras, pues contaría como un equivalente de oleaginosa, no de cereales, o dependiendo de lo que lo hagamos. Si lo hicimos con una harina de garbanzo, pues va a contar como leguminosa, o sea, depende de con qué tipo de harina lo estemos haciendo, el equivalente por el cual lo vamos a intercambiar. Ahora, también tiene plátano, entonces también tenemos que intercambiarlo o restarlo de las frutas que te tocan en el día, porque sí tiene una cantidad de carbohidratos que necesitamos reducir o modificar en el resto de nuestras raciones que tengamos planeadas para todo el día. Así es que bueno, hoy vamos a hablar de alimentos que creíamos que estaban prohibidos o por qué creemos que están prohibidos en
los pacientes que están viviendo con diabetes. Por ejemplo, hay un mito muy, muy arraigado en la sociedad, que qué barbaridad, cómo nos ha costado trabajo hacernos entender a todos, que el huevo no está prohibido en ningún tipo de paciente. Realmente el huevo es una fuente muy importante de proteína de origen animal, y la principal razón para evitarlo es que cuando se padece diabetes es el aporte alto de grasas saturadas y colesterol. Pero ojo, cuando se tienen elevados los niveles de colesterol y triglicéridos, se recomienda en algunos pacientes, no toda la semana, retirar a veces la yema del huevo y consumir solo la clara, para así gozar de este alimento y sus beneficios sin riesgo de elevar los lípidos. Esa es una recomendación de la Federación Mexicana de Diabetes, pero ojo, no quiere decir que siempre, no quiere decir que las yemas maten, y solamente es cuando hay una restricción. No todos los pacientes que tengan el colesterol elevado o que tengan un diagnóstico de dislipidemia tienen que retirarle la yema, porque además les voy a decir, la revista de Profeco hace como unos 7 años sacó la razón por la cual se decía que se tenía que retirar la clara de huevo de este alimento, pues la yema, y nos explicaba que era un mito, ¿sí? Es un mito porque es una mala interpretación de estudios de los años 70, donde se decía o se calificaba que el consumo exagerado de alimentos de origen animal podía elevar los niveles de colesterol en sangre o modificar el metabolismo de los lípidos. Y entonces, claro, pues todo el mundo le empezó a quitar las yemas, pero es una mala interpretación. No quiere decir que siempre, quiere decir que en el exceso vas a tener un problema. Ahora, ojo, el mal control de los lípidos en sangre no tiene que ver exclusivamente con el consumo de grasas en la dieta, también tiene que ver con el control glucémico y la falta de ejercicio. Así es que no le echen la culpa a la pobrecita yema de los riquísimos huevos. Aparte, un huevo completo es rico, no quiere decir que no te los puedas comer nunca. Entonces, para todas aquellas señoras que se la pasan quitándole la yema del huevo para hacérsela a sus maridos, tranquilas, sí se la pueden dar, simplemente tienen que buscar de qué otras fuentes está habiendo un descontrol. Puede ser ejercicio, puede ser medicamentoso o simplemente por un mal control glucémico. Así es que nada de andar tirando yemas, por favor. Ahora, otro de los alimentos que está como muy mitificado es la pobrecita tortilla también. ¿Por qué se cree prohibida? De igual forma que el pan, la tortilla es una fuente importante de carbohidratos, motivo suficiente por lo que algunos médicos y especialistas en nutrición restringen su consumo cuando se padece de diabetes y cuando se desea bajar de peso. Realmente, una tortilla equivale a una porción de cereales en una comida y puedes comer aproximadamente 2 piezas, que es aproximadamente la ingesta de carbohidratos como para el grueso de la población cuando está en control. Es aproximado, porque acuérdense que se tiene que individualizar. ¿Cuál sería el consejo? Bueno, pues entender que pertenece al grupo de los cereales y tubérculos, como el pan, como la pasta, como la papa, como las galletas, como el camote, por lo que debes escoger consumirlo solo en cada tiempo de comida con la cantidad que debes de hacerlo, para poderte ayudar a mantener tus niveles de glucosa estables en sangre. Nada de que es que dejé de comer tortilla y ya. Bueno, sí, claro, si comías 16 y ahora te comes nada, pues por supuesto que vas a bajar de peso. Pero no es porque la tortilla engorde, es por el exceso en el consumo de cualquier alimento, no solo de la tortilla, ¿no? Entonces, la tortilla no me la hagan de lado. Es igual que la avena, es igual que el amaranto, es igual que la quinoa, que la tapioca, es del mismo grupo. Entonces, nada de que es que ahora tomo avena, pues es lo mismo que la tortilla. La verdad es que tiene otro tipo de fibra, pero nutricionalmente hablando o desde el punto de vista bromatológico nos aporta la misma cantidad de carbohidratos una tortilla que 2 cucharadas de avena. Si a mí me lo preguntan, a mí me llena más una tortilla, la prefiero, pero bueno, eso depende del gusto de cada paciente, pero pertenece al mismo grupo. Ahora, otro alimento que está como también pues retirado de la dieta de muchos pacientes es la pasta. No, es que la pasta engorda, ¿no? Luego decimos eso. Y pensamos que no podemos comerla. La verdad es que no podamos, es que necesitamos moderar el consumo, eso es todo. Y sin duda alguna el consumo de carbohidratos es lo que más preocupa a las personas que desean controlar sus niveles de glucosa. Y como las pastas son una fuente importante de carbohidratos, pues muchas veces pues prefieren hacerla de lado. ¿Cuál es el consumo recomendado?
media taza de pasta representa una porción de cereal que puedes consumir con seguridad, sin ningún problema. De hecho, sería media taza lo que te daría los 15 gramos de carbohidrato que vas a adquirir en las 2 cucharadas de avena o en la media taza de arroz o en la tortilla o en la rebanada de pan, ¿no? Ahora, otro alimento que está como también muy, pues mitificado y retirado de la dieta por completo son los embutidos. Ojo, no estamos diciendo que sean buenos. Regresando al corte, les voy a platicar cuál es la recomendación de consumo. Quédate con nosotros, estás en el 1040 de AM. Regresamos. 7:35 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando de algunos alimentos que hemos retirado de la dieta. Honestamente, no sé por qué razón, porque alguien me dijo, porque lo escuché en algún lado, porque ya así siempre se ha hecho y me he dejado de cuestionar si realmente ese alimento tiene que estar o no en mi dieta. Antes de irnos al corte, platicábamos acerca de los embutidos y ¿por qué se cree que están prohibidos? Bueno, el principal problema con los embutidos es su altísimo contenido de sodio, de grasa y de nitritos, además de grasa saturada. Por eso, la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología recomienda que las personas que viven con diabetes los consuman de forma ocasional para evitar hipertensión o algún tipo de dislipidemia, que es el mal control de los lípidos en sangre. Una pieza de salchicha o de rebanada de jamón puede representar una porción de proteína para todos aquellos que ya hablan en porciones, que bueno, si estás viviendo con diabetes deberías de ya hacerlo. Pero ojo, en este tipo de alimento importa mucho la calidad, por eso se aconseja buscar los que están preparados con menor cantidad de nitritos, de sodio y de grasa, que no conseguir o no buscar los que estén ahumados porque tienen un alto contenido de estos. Y entonces, recuerda que Yolanda Cano, que ella había hecho ya la revisión para Cofepris, nos había dicho que las pastas de pavo, por ejemplo, que vienen a México, que llegan a México, son pastas canadienses, que tienen más de un año guardadas y entonces, para que puedan seguir siendo rositas, pues les echan más nitritos, ¿no? Nitritos es este aditivo que les da la capacidad de seguir siendo rosa, pero ya sabemos que es uno de los alimentos que en el exceso de su consumo puede predisponer para algunos tipos de cánceres. Por supuesto que no es la única razón y recuerden que no está estrictamente relacionado el cáncer con la nutrición, es una serie de combinación de factores, ¿sale? Pero pues si puedo disminuir mi consumo de nutritos, mejor lo hago. Ahora, ¿cuál pudiera ser la recomendación? Que en México se utilizan pastas de cerdo, que no han sido guardadas y que no tienen tal cantidad de nitritos. Ahora, ojo, no estamos recomendando el uso de las salchichas ni del jamón, estamos hablando de que si por algo los vas a consumir, que los consumas de cerdo, que los consumas mexicanos y que te asegures que son de buena calidad. Obviamente, pues van a salir un poco más caros porque finalmente tiene que contar como un consumo de proteínico, de carne. Entonces, hay ciertas marcas que sí puedes utilizar, pero obviamente van a ser más caras y sí saben a carne. No es algo que puedas consumir en el día a día ni a lo que debamos estar acostumbrados como mexicanos. Pero bueno, si en algún momento lo tienes disponible, puede ser, tampoco tenemos que satanizarlo. Ahora, los lácteos, que es otro de los alimentos que se creen prohibidos. ¿Por qué se cree que están prohibidos? Por su elevado contenido en grasa, es la razón más grande por la cual muchos especialistas recomiendan no consumirlos. Sin embargo, contiene proteínas, una excelente calidad de calcio en cantidad, nutrientes por los cuales no pueden ser o no deberían de ser excluidos de la dieta. De acuerdo con la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, se pueden consumir diariamente 2 porciones de lácteo al día. El consejo es que según la Asociación Americana de Diabetes, lo mejor es consumir las opciones descremadas o las bajas en grasa, por el tipo de grasa saturada que contienen. En el caso de los quesos, obviamente preferir los frescos y que estén pasteurizados. Una taza de leche o una taza de yogurt nos aporta una porción de lácteo, que para quien contabiliza carbohidratos son 12 gramos de carbohidratos. ¿De cuál? De lactosa, precisamente ese es el tipo de carbohidrato que la leche tiene. Se cuenta como 12 para todos aquellos que tienen que contabilizar insulinas.
El pan nos da 15, la manzana nos da 15, el lácteo nos da 12, ¿sale? Que esos son básicamente los alimentos o los más que nos interesan más en la contabilizada de carbohidratos, ¿no? Para todos aquellos que ya están llevando un control, pues sí les interesa esta información y les puede servir mucho. Bien, ¿qué otro alimento se cree que está prohibido y por qué se cree que está prohibido? Los camarones. Luego traen diagnóstico y entonces, no, él no puede comer camarón por lo de la diabetes. No tiene nada que ver, muchachos, por favor. El aporte significativo de colesterol que proporciona explica el por qué muchas personas lo ven como algo imposible de comer, sobre todo cuando presentaron un aumento de lípidos en sangre. No obstante, su contenido de proteínas es nada despreciable. Además, brinda yodo, mineral necesario para metabolizar los alimentos en energía. ¿Cuál es el consejo del consumo de este alimento? Cuando se vive con diabetes, se aconseja limitar el consumo de colesterol a 200 miligramos al día. Según el Centro de Enseñanza de Diabetes de la Universidad de California, valdría la pena tener un consumo moderado y ocasional, pero no restrictivo. Ahora, los camarones pertenecen a un grupo de alimentos que se llama proteínas. Y las proteínas las necesitamos en el día a día, sobre todo cuando vienen de origen animal, para todos aquellos pacientes que viven con diabetes y además para todos aquellos que están buscando cuidar su masa muscular. Otro de los alimentos que se cree que está prohibido son los enlatados y los envasados. ¿Por qué se cree que están prohibidos? Bueno, este tipo de alimento tienen dos razones por las cuales se aconseja evitarlos. La primera es su alto contenido de sodio y la segunda es su elevado aporte de azúcares y carbohidratos. A pesar de lo que piensas, si se sabe seleccionar, pueden ser una alternativa muy práctica y saludable, ya que estos productos conservan todos los nutrientes. Entonces, ¿cuál es el consumo recomendado? Todo depende del tipo de enlatado o envasado que se desee consumir. Entonces, por ejemplo, si estás buscando conservas, por ejemplo, los duraznos en almíbar, por supuesto que es un consumo que no está recomendado por un paciente que está buscando cuidar sus niveles de glucosa en sangre, porque adentro de esa lata viene miel y vienen alimentos que no tienen fibra. Entonces eso es un enlatado que no está recomendado por lo que tiene adentro. Pero, por ejemplo, si buscamos un atún adentro no tiene azúcar, tiene una alta cantidad de proteínas de alto valor biológico y tiene digamos que conservar los nutrientes. No quiere decir que lo tengas que consumir diario ni que a fuerzas tengas que hacerlo, pero puede ser una alternativa viable. Luego, por ejemplo, me dicen muchos pacientes, es que yo me la paso en la calle y no hallo qué comer. Oye, discúlpame, pero en la tienda de la XX te venden aguacate y sobres de atún, ¿no? O latas. Entonces, el día que sea una emergencia, en lugar de irte a jambar algo frito, o algo que tenga demasiados carbohidratos, te puedes comprar 2 sobres de atún y un aguacate, ¿no? Inclusive venden tostadas. Entonces, así que como que tú digas qué bárbaro, qué difícil está resolver en el día a día, pues cada 3 esquinas hay una tienda de la XX, ¿no? Entonces, no es que sea recomendado, pero para emergencias puede ser una buena, fácil, bonita y barata forma de resolverlo, ¿no? Entonces, vamos a no ponerles tache al tema de los enlatados por completo. Vamos a decidir cuáles sí, cuáles no, dependiendo de lo que adentro venga. Ahora, tenemos muchas dudas del público, no crean que no se las vamos a resolver. Regresando al corte, por supuesto que las vamos a dar al aire. Ahora, hay un otro alimento que se piensa que está prohibido, que es el chocolate. ¿Por qué se cree que está prohibido? Bueno, gracias a su gran contenido de grasa y azúcares, muchos tienen miedo del efecto que esto pueda provocar en su glucosa. Sin embargo, según investigaciones publicadas en la revista Diabetic Medicine, el chocolate podría incluso ayudar al control del colesterol en las personas que viven con diabetes. Todo esto gracias a los polifenoles que contiene. Ahora, ojo, estamos hablando de chocolate sin azúcar. El chocolate de manera original no tiene por qué tenerlo. Sí, claro, sabe más rico, nadie ha dicho que no, pero estamos hablando de solo el contenido de polifenoles que se encuentra en el cacao. ¿Cuál es el consejo para el consumo de este alimento? Hay que tener en cuenta que a pesar de que el chocolate amargo tiene niveles más altos de cocoa, lo que lo hace tener menos grasa y azúcar en comparación con el chocolate blanco, por ejemplo.
puede provocar alteraciones de la glucosa si lo consumes con azúcar y en exceso. Para obtener los beneficios mencionados, regresando al corte les digo cómo hacerle. Regresando, seguimos platicando de los alimentos prohibidos en las personas que viven con diabetes. Regresamos. Luis Ortega. 7:49 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando de alimentos que se cree que deben estar prohibidos o que se deben de excluir en la dieta del paciente que está viviendo con diagnóstico de diabetes. La verdad es que, como podrán darse cuenta, es una serie de alimentos que no tienen por qué excluir de su dieta y no tienen por qué ser restrictiva, bueno, pero en lo absoluto, al contrario, el paciente que está viviendo con diabetes lleva una dieta muy amable siempre y cuando lleve control de cantidades y de calidad, pero la verdad es que es una dieta que todo el mundo deberíamos de llevar. Simplemente hay que moderarse en el consumo de azúcares para el paciente que tiene ya diagnóstico. Decíamos entonces que el chocolate es por supuesto un consumo recomendado para el paciente, obviamente buscando que no tenga azúcar. Podemos consumir los chocolates que sean realmente amargos y que no tengan altos contenidos de azúcares en su composición. Obviamente vamos a tener que seguir moderando el consumo, pero no quiere decir que no puedas hacerlo unas 2 veces por semana como postrecito después de la comida. Otro de los alimentos que se cree que están prohibidos es el elote. ¿Por qué se cree prohibido? Bueno, el elote es una verdura que contiene almidón, lo que hace que aporte 3 veces más carbohidratos que otros vegetales que no lo tienen. Muchos nutriólogos, con la finalidad de impedir algunas alzas de glucosa, prefieren retirarlo de la dieta. Pero vale la pena recordar que los almidones, de acuerdo con la Universidad de Idaho, son importantes en el régimen alimenticio porque te dan fibra, vitamina A, C y ácido fólico. ¿Cuál es el consejo? A pesar de que es una verdura, debido a su alto contenido de carbohidratos, debe contabilizarse como grupo de los cereales y elegir entre la tortilla y el pan, es decir, se cuenta igual que la pasta, se cuenta igual que la papa, se cuenta igual que la tortilla. Media taza de elote, bueno, en realidad es 1/3 de taza de elote, es exactamente lo mismo que vamos a encontrar lo mismo en eso que en una tortilla, que serían los 15 gramos de carbohidrato de los que yo les hablaba. Mismo caso para la papa. Con este alimento, la papa, sucede lo mismo que con el elote. Su alto contenido de carbohidratos lo convierte en una presa fácil para ser rechazado por aquellos que buscan controlar su glucosa en sangre, incluso para todos aquellos que buscan la pérdida de peso. Pero deberás considerar que la papa, pues, es del mismo grupo que la avena, el amaranto, la quinoa, etc. Ojo, lo que no está recomendado es que sean fritas, porque entonces sí, vamos a tener un alto contenido de carbohidrato frito en nuestra dieta y eso sí, por supuesto que no está recomendado ni para ningún tipo de paciente, ¿no? Sobre todo paciente mexicano que tenemos esta tendencia genética a que se nos descontrolen los niveles de colesterol en sangre, ¿no? Entonces, papa y elote no los retiren de la dieta, simplemente hay que controlarlos y entenderlos como una ración de cereal. Me gustaría irme en ese momento con algunas dudas del público, bueno, porque para empezar tenemos muchas dudas, así es que vamos a contestar. Por aquí nos dicen temprano, dice que si repetía la receta, ya la repetimos, espero que les haya quedado bien. En la receta yo mencioné que la receta viene con mantequilla y nos preguntan que si está recomendada. Claro que está recomendada, simplemente hay que modificar su consumo. Lo que no está recomendado es la margarina, de eso tenemos sabiéndolo muchos años porque es la definición de grasa trans. Entonces puedes utilizar la mantequilla con moderación en la preparación de tus alimentos sin problema, salvo que tengas un problema grave de control de los triglicéridos, de colesterol malo en sangre, entonces sí, tendríamos que estar buscando modificar tu dieta en el consumo de grasas saturadas, pero la verdad es que no tiene por qué retirarse de la dieta de ninguna manera. Me preguntan que qué tortillas de nopal recomiendo. Pues mira, como la tortilla de nopal es de maíz con nopal, pertenece al grupo de los cereales y lo que nos interesa de este grupo es saber qué cantidad de carbohidratos nos aporta. Solamente vamos a saberlo si es un producto que tiene etiqueta y podemos saber qué cantidad de carbohidratos nos aporta, si no, pues no sabemos. Entonces, si tiene etiqueta, puedes utilizarla. Las que venden en las tortillerías no es que sean malas, pero no sé cuántos gramos de carbohidrato nos está aportando. No es que unas sean más malas que otras, es que no podemos contabilizarlas si no nos dicen cuánto tienen. Bien, luego nos preguntan, dice,
Hola, doctora, dice, no soy doctora, muchachos, soy nada más nutrióloga. Dice, para un niño de 5 años, ¿de qué protector, híjole, no le entiendo, se le puede, híjole, no le entiendo. Si quieres ahorita, si tienes más dudas, no le entiendo tu pregunta, podemos platicarlo a través de mi WhatsApp. Dice, una persona nos está preguntando de su esposo, dice que tiene muchísimos problemas gastrointestinales y que le están recomendando un jugo de arándano y que el único que venden es uno que tiene demasiada cantidad de azúcar. ¿Qué hace? Llévalo al doctor. Si tiene retortijones y está teniendo problemas de dolor, no estés haciendo caso a las recomendaciones que te hacen la vecina y el primo. Llévalo al doctor. Si no tiene diagnóstico, no hay manera de ayudarlo. Entonces, puedes hacer la cita con el doctor Gilberto Priego. Si fueras un familiar mío, te mando en este momento con el doctor. Entonces, por favor, mándalo con el doctor. Nos preguntan ¿cuáles son las marcas de embutidos que podemos recomendar? La respuesta es ninguno. O sea, no se trata de que comas embutidos, pero hay 2 marcas que tienen menor contenido de sodio, menor contenido de grasa y que sabemos que sí es carne, que son Bernina y Peñaranda. Esos son, marcas caras, pero que sabemos al menos que tienen contenidos seguros y muy bajos, además de nitritos. También nos están preguntando por acá, ahorita les digo, se me borraron algunos chats por aquí. Nos preguntan que si sé de los embutidos en Estados Unidos, que ya sabemos que en México no, pero que sí en Estados Unidos sí. La verdad es que no sé. Les digo que puede ser que en Estados Unidos sea menos problema que en México porque estás más cerca de Canadá. Quizás esa sea una buena manera de saberlo, pero no sé. Y dice, unos chats por aquí, déjenme seguir checando. Nos preguntan dice, ¿qué opino del pavo en Estados Unidos? Ya les contesté. Y nos preguntan, dice, yo compro un jamón de pechuga de pavo y los ingredientes son pechuga de pavo, agua, dextrosa, y ya con eso me freno. Te insisto, tiene dextrosa, tiene azúcar, quiere decir que idealmente no deberías de consumirlo. Y nos dice que nos escuchas desde El Paso, Texas. Muchas gracias por escucharnos, de verdad. Y nos preguntan también, creo que ya salimos con nuestras dudas. Y bueno, espero que les haya servido la información del día de hoy. Nos vamos a ir con nuestra última sección. Ay, disculpe, ¿por qué estoy gordo? Bueno, mi estimado, fíjate que en la revista de diabetes de este mes salió publicado un artículo muy interesante acerca de la masa muscular y es algo de lo que en los últimos años nos hemos olvidado porque se ha mitificado el hecho de decir que si quieres, entre comillas, quemar grasa, tienes que hacer mucho cardio. Y entonces el ejercicio de fuerza en la vida del mexicano se ha vuelto como el eslabón perdido para el éxito. ¿Qué es lo que sucede? Si tenemos una pérdida de masa muscular, tenemos mayor capacidad de acumulación de grasa. Entonces, si necesitamos empezar a modificar nuestra composición muscular, necesitamos hacer ejercicio de fuerza. Ahora, mujeres, no se asusten. Luego les da muchísimo miedo ponerse a hacer pesas. No, yo no hago peso porque no me quiero poner ancha. Ojalá fuera tan fácil. No es tan fácil. Lo que necesitamos es que hagan de manera moderada el ejercicio de fuerza para asegurarse que está habiendo una necesidad a nivel de músculos, que las fibras se empiecen a engrosar y que haya, por supuesto, una mayor cantidad de masa muscular a la hora de engrosarse las fibras que estás, digamos que estresando a la hora de hacer ejercicio. ¿Cuáles serían las pautas para hacerlo? Bueno, hay 4 razones por las cuales podemos perder masa muscular. Hay enfermedades que pueden afectar los músculos. El envejecimiento es otra de las razones que puede afectar los músculos. ¿Cómo se evita? Con respecto al envejecimiento, a partir de los 30 años se aconseja tener un estilo de vida saludable con un aporte suficiente de proteínas, así como hacer una actividad física o entrenamiento de resistencia con el fin de perder la menor cantidad de músculo posible. Además, es importante evitar el exceso de peso y de grasa corporal en tu cuerpo. La salud de los músculos depende sobre todo de la salud en general. Después de la menopausia también se pierde la masa muscular y se tiende a aumentar tejido graso, pero ambas posibilidades dependen del estilo de vida y
Eso hace la gran diferencia. El día de ayer me preguntaba una paciente, ay Luis, es que yo sé que con la menopausia luego todo se cae, ¿no? O perdemos demasiado músculo. Pues sí, pero no. Si has llevado un estilo de vida sedentario, pues por supuesto que eso no te va a ayudar, pero si toda la vida has hecho ejercicio y has llevado una vida, digamos que saludable, pues eso no tiene por qué pasar, simplemente vas a tener que empezar a agregarle un poco de resistencia y minutos de ejercicio a tu día a día. Quédense en Radio Mujer, los vamos a dejar en un programa más del Dr. Gilberto Priego. Espero que tengan un excelente fin de semana y nos escuchamos el lunes en un programa más de Nutrición y Vida.